Recibimos una paciente de 30 años de edad quien refiere disnea progresiva de 3 meses de evolución, la cual empeoró progresivamente, llegando hasta presentar disnea a mínimos esfuerzos, asociados a episodios presincopales al hacer esfuerzo. En La Guardia se realizó un ecocardiograma que mostró buena función sistólica del ventrículo izquierdo, con dilatación de cavidades derechas y deterioro leve de la función del ventrículo derecho a expensas del acortamiento radial. La vena cava se encontraba dilatada con un colapso del 50%. Se estimó una presión sistólica pulmonar de 60 milímetros de mercurio. La primera sospecha diagnóstica fue un tromboembolismo de pulmón, por lo que se empezó a anticoagular y se solicitó una angiotomografía de pulmón. Se realizó angiotomografía de pulmón, el cual no muestra defectos de relleno en ramos principales y lobares, como así tampoco en ramos segmentarios y subsegmentarios, descartándose la presencia de tromboembolismo pulmonar. No obstante, al resultado de la angiotomografía se realizó un centellograma BQ que no demostró defectos perfusivos. Con la angio-TC, que no mostraba ninguna evidencia de TEP agudo, empezamos a plantearnos otros diagnósticos diferenciales. La paciente no tenía historia de enfermedad cardiovascular ni respiratoria, los funcionales eran normales, el parénquima en la tomografía de pulmón era normal, en la tomografía de tórax, y el ecocardio no tenía signos de cardiopatía izquierda. Por ende, nos empezamos a plantear que estábamos frente a una paciente con hipertensión pulmonar, probablemente del grupo 1. La cuestión era determinar si la paciente tenía alguna patología asociada o se trataba de hipertensión pulmonar del grupo 1 idiopática. Siendo así, habría que pensar en un test de vasoreactividad. La evaluamos físicamente, no tenía signos ni tampoco presentaba síntomas reumatológicos asociados a hipertensión pulmonar, y le solicitamos un laboratorio reumatológico que también descartó autoanticuerpos relacionados, así que se descartó lo reumatológico como causa asociada. De esta manera realizamos una ecografía y ecodoppler hepático en el cual no se aprecian signos de hipertensión portal, descartando dicha entidad. Acá vemos un paciente que tiene marcado agrandamiento de las cavidades derechas, observen la hipertrofia del ventrículo derecho, el aplanamiento telesistólico del septum interventricular, lo que nos sugiere sobrecarga de presión del ventrículo derecho, una arteria pulmonar muy dilatada en relación a la aorta, y este paciente no tiene cardiopatía congénita que justifique estos hallazgos, así que lo más probable es que se trate de un paciente con hipertensión pulmonar. Se realizó un cateterismo cardíaco derecho diagnóstico, el cual mostró una presión de aurícula derecha de 4 milímetros de mercurio, una presión pulmonar sistólica de 66 milímetros de mercurio, diastólica de 30 milímetros de mercurio y media de 42. La presión de enclavamiento fue de 5 milímetros de mercurio. El volumen minuto de 3.7, lo que representa un índice cardíaco de 2.3. Esto representa una resistencia vascular pulmonar de 9.8 unidades Wood. Se realizó un test de vasoreactividad pulmonar con óxido nítrico inhalado, el cual resultó positivo, observándose una reducción de la presión pulmonar media de 42 a 26 milímetros de mercurio y un aumento del volumen minuto de 3.7 a 5 litros por minuto, lo cual representa una caída de la resistencia vascular pulmonar de 9.8 a 4 unidades Wood. Ante estos resultados, en el cateterismo derecho comenzamos con el tratamiento con nifedipina por vía oral y la titulación fue una dosis de 180 miligramos días. Con este tratamiento el paciente demostró una mejoría clínica inicial significativa, con descenso del ProBNP de 3.200 a 600 y una caminata de 340 metros. Sin embargo, a los 3 meses, nuestra paciente continuaba con disnea en clase 3, con un test de la marcha que solo había caminado 330 metros, recordemos que es una paciente muy joven, y su ProBNP seguía elevadísimo en 1200. Por eso, tras un nuevo ecocardiograma que mostraba nuevamente, seguía con su hipertensión pulmonar, decidimos hacerle una reevaluación hemodinámica, es decir, un nuevo cateterismo. En esta paciente se realiza un nuevo cateterismo derecho diagnóstico, el cual mostró una presión de aurícula derecha de 6 milímetros de mercurio, una presión pulmonar sistólica de 72, diastólica de 30 y media de 44. La presión
de enclavamiento fue de 7 milímetros, el volumen minuto de 3.5. Esto representa un índice cardíaco de 1.8 y una resistencia vascular pulmonar de 10 unidades Wood. Se realizó un test de vasorreactividad pulmonar con óxido nítrico inhalado, el cual en esta oportunidad fue negativo. Se perdió la vasorreactividad observada en el primer estudio. Claramente la paciente perdió la vasorreactividad. Es por esto que decidimos comenzar con tratamiento específico. En este caso, la pregunta es con qué esquema comenzar. ¿En qué estrato de riesgo se encuentra la paciente? En este momento la paciente se encuentra en un estrato de riesgo intermedio con alguna variable en el rojo del semáforo, y si somos ortodoxos y nos adherimos a las guías de práctica clínica, debemos compensar con una upfront therapy, es decir, con 2 drogas, un inhibidor de la fosfodiesterasa y una antieldotelina simultáneamente. Sí, lo que planteas es cierto, pero yo tengo mis dudas. Si miramos tanto el registro francés como el alemán, incluso los pacientes que alcanzan bajo riesgo tienen una mortalidad o necesidad de trasplante a 5 años mayor al 20%. En una paciente joven, mi horizonte temporal es mucho mayor que 5 años. Este año se presentaron 2 trabajos, uno francés y otro italiano, que incluyeron pacientes en clase funcional 3 y 4, los cuales recibieron triple terapia de inicio con un prostanoide parenteral. En el italiano, todos los pacientes estaban en alto riesgo y tras una media de 2 años de seguimiento el 80% se encontraba en bajo riesgo y uno solo permanecía en riesgo elevado. Mientras que el estudio francés, el cual incluyó 85 pacientes de alto riesgo, mostró una sobrevida a 10 años del 90%, muy superior a los controles históricos e incluso a pacientes de la misma cohorte que tenían un riesgo basal mucho menor. Bueno, después de discutir mucho este caso, lo hemos llevado a Ateneo y decidimos, después de hablar con la paciente, por supuesto, comenzar con una upfront therapy con triple esquema con prostaglandina parenteral.